Hola, hola, hola amigos, mi nombre es Josie, este es mi canal Vida sin Carbohidratos donde documento mi pérdida de peso. Aquí voy poniendo el día a día de lo que consumo y mis pesajes diarios. Vamos sin más preámbulo a iniciar el video. Esta semana estuvo complicada, tengo subidas y bajadas y encontré por qué. Mi lucha. Hace unos años tuve un accidente y perdí la movilidad por casi 3 años. Estuve en silla de ruedas, eh, 4 años. Pasé a muletas, después a bastón. Y en ese transcurso de que estuve en silla de ruedas y todo eso, empecé a destruir mi vida. Empecé a comer y a tomar y a fumar como descosido y ahora estoy tratando de cambiar mi vida. Ya casi voy para 4 años sin fumar y ahora estoy tratando de bajar. Estaba en 220 kilos y ahora estoy tratando de bajar. En este canal documento mi día a día con la lucha contra mi sobrepeso. Y hago ayuno intermitente y dieta low carbs. Y aquí documento lo que como y mis pesajes diarios. Vamos a ese mismo ahora. Esa, la niña que pesa, vamos a ver, bueno, ¿qué pasó acá? Un retroceso muy alto. Un retroceso muy alto y no sé por qué. Subí casi 3 kilos. Sí, está. No sé por qué. Tal vez esa retención de líquidos que me pasa muy frecuentemente. Entonces, vamos a ver en esta semana qué pasa. Ok, el pesaje que vieron ahorita es hoy viernes. Hoy es viernes. Ya les digo, hoy es viernes. ¿Qué? Viernes 7, creo. Viernes 7 de julio. Y esta es mi primera ingesta de hoy. Aquí hay 4 huevos fritos, 2 chorizos. Eso es lo que voy a ingerir hoy porque me agarró tarde y necesito salir corriendo a hacer vueltas. Bueno, ya es el día siguiente y anoche no pude grabar lo que cené porque fui a cenar en casa de unos amigos y realmente no me gusta molestar mucho con lo que como. Pero comí carne de cerdo y ensalada, fue lo que comí. Unos 600 gramos de carne de cerdo y ensalada verde. Igual, vamos con el pesaje de hoy. Hoy es sábado. Esta es la pesa, báscula romana. Seguimos con el mismo pesaje de ayer. Sí estoy reteniendo líquido, ya me vi mi pierna muy inflamada. Algo pasó. Pero esto es normal. Seguimos en la lucha. Pues vamos, son la 1 de la tarde, me agarró tarde para hacer mi comida. Hoy es sábado, como les dije anteriormente. Vamos a hacer unos huevitos con verduras. Ahí tengo un poquito de una torta de carne que me había sobrado, con un poquito de salsa. La voy a incorporar. Entonces van 4 huevos. Vamos a ver aquí. Aquí hay 5 huevos, pero y repollo. Entonces esa es la verdura, esta es los carbohidratos. Me saqué uno de más porque hasta ahorita estoy pensando lo de la carne. Entonces retiro un huevo y meto la carne, la torta de carne que tengo ahí en salsa. Ahora la quito. Ahora quito el huevo y esa es mi primera ingesta de hoy. Huevo, repollo y una torta de carne en salsa que tenemos ahí guardada. Aquí está el producto terminado. Aquí hay 4 huevos, un poco de repollo
y aquí estaba calentando una torta de carne en salsa. Ahora voy a proceder a bañar los huevitos picados con repollo con la carne, con la salsa, perdón, y le pongo la carne encima como topping. Bueno, vamos con la cena, la última ingesta de hoy sábado. Vamos a comer carne de res y ensalada verde. Esa sería nuestra última ingesta de hoy sábado. Hola amigos, hoy es domingo. Vamos con el pesaje diario. Amaneció triste, oscuro, pero así es Costa Rica, clima tropical, lluvioso. Vamos con el pesaje. Pesa báscula romana. No, pero ¿qué es esto? Algo está pasando y no sé qué es. Vamos a seguir. Esto es normal en la dieta, subo, bajo. Así que nada, por qué preocuparse. Opinen, comenten. Bueno, ya es la 12:30, es hora de hacer mi primera ingesta. Hoy es domingo, como les dije antes. Y mi primera ingesta hoy va a ser otra vez 4 huevitos, una cebolla y por aquí tenemos repollo. Y con esto vamos a hacernos una torta de huevo, más que todo vamos a hacerla. Una torta de huevo con repollo y cebolla. Vamos a ver cómo queda el producto final. Y este es el producto terminado, torta de huevo. No se fijen que está un poquito quemadita, se me pasó un poquito por estar hablando por teléfono. Y esta es mi primera ingesta. Me quedó muy buena, vamos a ver qué tal. Y ahora vamos a hacer algo que me gusta bastante, que es comer mis chileras. Hoy voy a hacer una que vi en TikTok. No la voy a hacer talmente como la hice, como la vi ahí, pero vamos a usar aceite, específicamente aceite de oliva. Yo tengo por acá unas 6 dientes de ajo, tengo hojitas de laurel, pimienta negra en grano, hojuelas de las que usan en las pizzerías, que de estas como bastante, pero vamos a hacer una chilera, a base de esto. Y por aquí un poquito de sal. Bueno, el procedimiento es muy fácil. Agarramos y ponemos a calentar el aceite a fuego alto y preparamos todo lo que le vamos a poner aparte para cuando el aceite esté frío, cuando el aceite ya esté en punto de ebullición, se apaga y se le echa todo para que emulsione. Entonces vamos a ver cómo queda el producto final. Bueno, vamos a ver si me explico mejor. Aquí tengo el aceite, ya está casi hirviendo. Para ver si está hirviendo, le vamos a echar un pedacito de sal, un pedacito de ajo. Yo por aquí ya mezclé todos los ingredientes. Las cantidades son a cálculo, a ojo de buen cubero, dicen. Pues estoy esperando que el aceite esté muy caliente, ya lo veo echando humo. Vamos a echarle un pedacito de ajo. Pues sí, ya está. En este momento lo que hacemos es apagamos y le damos a mezclar. Tienen que tener cuidado. Y creo que esto salió mal. Ahorita vamos a ver cómo continúa el proceso. Creo que el aceite no debería estar tan caliente.
Bueno, lo que acaban de ver es un intento de hacer una chilera que fracasé. Sinceramente yo sé hacer las chileras, pero la vi en TikTok y digo, esto no está bien. Primero el aceite lo llevan a punto de ebullición, punto muy alto, y al echarle obviamente todas las cosas se van a quemar. Eso que está ahí, voy a esperar que enfríe a ver qué tal sale, pero ni idea de que salga como una chilera o como un aceite picante de las que usan en las pizzerías. Próximamente voy a hacer una correctamente para que vean cómo se hace. Pues, ¿qué creen? Iba a botar el menjurje de TikTok y no quedó exactamente como sale en el TikTok, pero lo probé antes de botarlo y me gustó el sabor. Un sabor como tostado, no caramelizado, sino como quemadito, un aceite con un sabor muy particular. Vamos, lo embotellé, lo puse acá, tiene un color muy oscuro y lo vamos a rotular y lo vamos a guardar tal vez unos 4 o 5 días. Ahorita lo probé y pica muy poquito, muy poquito. Eso sí les voy a decir, cuando hagan este tipo de cosas cubran su piel porque a donde tiré el producto, donde tiré el chile con todas las especies dentro del aceite, el vapor se me impregnó en este brazo y me lo he tenido que lavar como 10 veces porque me pica, pica y pica. Vamos a ver cómo nos va entre unos días. Bueno, 6:39 de la tarde, me agarró tarde, hice mi cena, última ingesta. Y por acá tenemos 2 bistecs. Aquí hay como 700 gramos de proteína. Muy poca ensalada, pero ya no había nada para hoy domingo. Y les cuento, estoy probando esto y está muy bueno. O sea, no es una chilera en aceite tal cual las he probado toda mi vida, pero tiene un picantito muy sabroso y un saborcito, como dirían en México, tatemado o quemadito o ahumado, muy bueno. Me gustó mucho. Voy a seguir probándola. Hoy ni siquiera la he dejado añejar, la chilera, pero muy buena. Hola amigos, hoy es lunes, vamos con el pesaje diario otra vez. Un poco decepcionado de no estar subiendo, no sé qué es lo que está pasando. Y vamos a seguir, vamos a ver qué pasa. Esa es la pesa báscula romana. Vamos a ver. Bueno, por fin bajamos algo. Aquí se les voy a dejar cuánto bajé. Bueno, seguimos entonces mostrando mi alimentación, cómo pierdo peso. Y vamos otra vez con la primera ingesta de hoy. Generalmente va a ser siempre lo mismo, porque me gusta mucho esta forma de desayunar. Estos son 4 huevos, un chile dulce, hay una cebolla. Esta torta de huevo está muy básica porque hoy es lunes y no tenemos mercado, entonces hay que salir a comprar mercado, pero ya para mañana va a estar mejor. Estoy almorzando antes de tiempo porque tengo que llevar a llevar a mi madre a sus consultas del hospital. Pues nada, eso sería. Hola amigos, ¿cómo están? Ya es el día siguiente. Anoche no les filmé lo que comí, pero fueron 3 chuletas de res, de cerdo, como unos 600 gramos, 700 gramos y mucha ensalada verde como siempre. Vamos con el pesaje diario. Aquí está la pesa báscula romana. Bueno, como unos 300, 400 gramos. Ya les pongo por acá cuánto fue el pesaje. Acabo de volver a entrar en cetosis, lo sé,
por mi cara que está un poco marcada, y eso pasa generalmente cuando entro en cetosis. Algo me sacó de cetosis y creo saber qué fue. Fue una mantequilla de maní, que yo siempre consumo una cucharada de mantequilla de maní después de comer, porque los aceites esenciales que tienen son importantes para el organismo, tienen muchas vitaminas, proteínas y me ayudan mucho con las articulaciones. Pero la que compré esta vez no vi que tenía azúcar añadida. Entonces siempre compro la que no tiene azúcar añadida. Esa es muy buena. Una cucharada con la hora del almuerzo o de la cena, y eso ayuda bastante. Bueno, eso fue todo y ya vieron qué pasó estos días. Realmente tiene que tener mucho cuidado con lo que consume cuando hace dieta. No me he dado cuenta que la mantequilla de maní esta que estaba consumiendo tenía azúcar. Pues nada, vamos a seguir adelante. Gracias a los que se han unido. Gracias a Nani Teshta, si no me equivoco si se pronuncia, no sé cómo si está bien pronunciado, y a todos los que se han unido. Necesito que me ayuden, compartan a la familia, a alguien que tenga problemas. Si quieren saber qué como, qué más hago, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Me ayuda muchísimo que compartan, que comenten y que le den like y suscríbete. Si ves este video y lo viste hasta aquí, me ayudarías bastante si te suscribes. Gracias, hasta la próxima.